Saludos, queridos auditores. Les damos la bienvenida a este segundo podcast de este proyecto de Historia y Estudios Sociales. Como ya es sabido, Londres 38, o también conocido como Cuartel Yucatán, fue un centro de tortura en el que estuvieron cautivos miles de personas, de las cuales murieron 98. En este podcast se les presentará un testimonio de Raimundo Elgueta Pinto. Raimundo, economista, hermano de Martín Elgueta, dirigente mirista detenido, desaparecido, ingresó a la militancia política, primero en las Juventudes Socialistas y luego en el MIR, ingresando en el GPM3 y luego en una estructura de inserción política en el Ejército y las Fuerzas Armadas. Estuvo detenido en Londres 38 en mayo de 1974, lo que le permitió ser testigo clave de las desapariciones de varios dirigentes del MIR que estuvieron en ese centro. A continuación, analizaremos algunas de las preguntas realizadas en una entrevista de Raimundo, en donde cuenta cómo éste vivió su detención. Lugar desde donde fue detenido: en la vía pública, en la calle Bandera, frente al Cine Metro, en la comuna de Santiago, provincia de Santiago, región metropolitana. Circunstancias de la detención. La detención ocurrió alrededor de las 9 horas, cuando me dirigía desde mi domicilio hacia mi trabajo. Los agentes aprehensores fueron 2 personas jóvenes, vestidas como civiles, uno de los cuales me apuntó con una pistola mientras el otro procedía a esposarme. Responsables de la detención. Los responsables de mi detención fueron agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, integrantes del grupo Halcón 1, dirigido por el oficial del ejército Miguel Krasnov Marchenko. En ningún momento mostraron identificación ni orden de detención de juez competente y o decreto exento de autoridad administrativa, por lo que infiero que mi detención fue legalizada posteriormente mediante la emisión extemporánea de un decreto exento por parte del Ministerio del Interior. ¿Cuántos agentes participaron en la detención? En mi detención participaron al menos 4 agentes, 2 eran jóvenes y desconozco sus identidades hasta la fecha. Los otros 2 eran del suboficial del ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, agente que conducía la camioneta en que se transportaba, y el agente civil de la DINA Osvaldo Enrique Romo Mena, que fue la persona que me identificó. ¿Qué medios utilizaron para su detención? Los agentes aprehensores utilizaron pistolas automáticas, esposas metálicas y cinta adhesiva, y se transportaban en una camioneta Chevrolet Apache C10 de color rojo, sin marca o placa que pueda recordar. Testigos de la detención. Sin testigos conocidos, aunque la detención ocurrió en la vía pública, en un lugar muy concurrido y a plena luz del día. Personas relacionadas con su detención. Fue identificado en la vía pública por Osvaldo Enrique Romo Mena, civil que cumplía como agente de la DINA en aquel entonces, y a quien yo había conocido en mi condición de militante del movimiento de izquierda revolucionario en 1970-1971. Periodo de detención. Estuve recluido en Londres 38 en 2 ocasiones. La primera vez fue del 6 hasta el 13 o 14 de mayo de 1974, fecha en que fui trasladado al Regimiento de Artillería número 1 Tacna. Ahí estuve unos pocos días, quizás 4 o 5, y nuevamente fui trasladado, esta vez con destino al Estadio Chile, lugar en el cual permanecí hasta el 27 o 28 de mayo. En esta fecha fui retirado de este último recinto por los mismos agentes responsables de mi detención y trasladado nuevamente a Londres 38, permaneciendo ahí hasta el 6 o 7 de junio de 1974, fecha en la que fui regresado al Estadio Chile. Cuando cerraron ese recinto de detención, fui trasladado a Tres Álamos y desde ahí fui llevado primero a la cárcel pública de Santiago y luego a Melinca, Puchuncaví, lugar en el que permanecí desde el 11 de julio de 1974 hasta el 18 de noviembre de 1976. En esta fecha, que fue cuando cerraron los últimos campos de detención, fui trasladado a Tres Álamos y desde ese lugar recuperé mi libertad. Como han escuchado ustedes, Raimundo tuvo que pasar bastante tiempo yendo y viniendo de distintos centros de detención. Afortunadamente, Raimundo resultó ileso de sus detenciones y reclusiones, cosa que muy pocos pueden decir, y esto solamente en el grupo de sobrevivientes de Londres 38. Al final, podemos concluir que el testimonio de Raimundo es uno de los más afortunados o ligeros. El hecho de imaginarse los testimonios de los casos más crueles o incluso el llegar a saber el caso de un detenido desaparecido logra estremecer tu corazón. Muchas gracias por escuchar este segundo podcast.